Y en el último café vamos a hablar en el día de hoy lo que va a ser indudablemente un episodio con fuerte connotación política, el Día de la Militancia que se va a celebrar. En realidad lo va a celebrar el oficialismo, el gobierno está en la organización, el Frente de Todos, la CGT fundamentalmente, organizaciones sociales, la Cámpora, a muy pocos días de las elecciones, con el único orador que va a estar en el acto es el presidente Alberto Fernández, lo que es obviamente una demostración de estas fuerzas en apoyo al presidente y al Frente de Todos. Claro, y la convocatoria es para hoy a las 15 en la Plaza de Mayo como el Día de la Militancia, que se recuerda también cuando regresó a nuestro país el presidente Perón. Vamos a conversar sobre este tema con Griselda Baldata, exdiputada nacional. ¿Cómo estás, Griselda? Buen día. Hola, Griselda, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, Muchas bien. gracias por la invitación. No, por favor. Bienvenida de nuevo. Hace rato que no hablábamos, gracias. Hace bastante. ¿La viste? ¿Cómo se ve esto desde la política? Digo, decíamos nosotros, es un episodio con una fuerte connotación política. Sí. A muy pocos días de las elecciones, un resultado electoral, que cada uno lo analiza y lo ve como se pretende, más le conviene. o del lugar que lo quiere mirar, pero lo cierto y lo concreto es que se va a dar esta movilización en la calle y en un día muy simbólico para lo que es fundamentalmente los allegados al peronismo, ¿no? Sí, varias cosas. Primero, es un acto que pretende correr el eje del debate. El debate hoy debiera ser por qué ha perdido el gobierno y cuáles son los pasos a seguir y qué políticas debiera modificar o instrumentar para responder a esa demanda social que fue el resultado de las urnas. Es decir, se corre el eje del debate. Todos estamos hablando de este acto que es surreal, ¿no? Es decir, nadie sale a festejar la derrota, más cuando la derrota fue contundente, porque hoy no estamos debatiendo que se perdió en las principales ciudades del país, que se perdió en las provincias más densamente pobladas y más económicamente desarrolladas, que se perdió por casi 10 puntos. Ese es el escenario hoy. En cambio, estratégicamente, el gobierno ha convocado para festejar el Día de la Militancia, que en realidad todos y todas quienes pertenecemos a distintos partidos políticos somos militantes, claro, ¿no? Por supuesto. Pero el PJ tiene esta cosa de apropiarse de todas las victorias o de apropiarse de aquellas cuestiones que son emblemáticas, Claro. ¿no? ¿Qué decís, Griselda, que es una forma de no reconocer los resultados, de no reconocer la derrota? ¿No hacerse cargo? No le reconocen, pero además es una estrategia histórica que ha tenido el PJ, ¿no? En el 2009 yo estaba en la Cámara cuando Néstor Kirchner, él pierde las elecciones y al día siguiente convoca el diálogo, ¿no? Y bueno, todas las fuerzas políticas, menos nosotros de la coalición cívica, fueron. Entonces, el escenario, y que quedó eso en la retina de la gente, era los distintos referentes políticos yendo a la Casa de Gobierno a hablar con Néstor Kirchner y con Cristina. Y hoy se pretende lo mismo. Digamos, después de un acto de tan contundente derrota, salen a festejar. Bueno, esto es insólito, ¿no? Pero es una estrategia. Es una estrategia para sacarnos... A ver, porque Griselda, paralelamente a esta convocatoria o celebrar el Día de la Militancia, hay 2 o 3 acciones que tienen que ver con al menos públicamente, no sé, de manera oficial. Juntos por el Cambio dice que todavía de manera oficial no han recibido esa invitación al diálogo. Se extienden las sesiones ordinarias, con lo cual es una agenda de consenso. Se involucra o se va a intentar involucrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional allí al Congreso. Paralelamente hay otras, al menos, actitudes del gobierno. ¿No alcanzan?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, para poder la renegociación de la deuda o el acuerdo con el fondo, mejor dicho, es necesario que haya consenso, se tiene que debatir en el Congreso. El Congreso ha quedado equilibrado y eso es muy bueno para la democracia, es saludable. El oficialismo tiene la responsabilidad de gobernar, de fijar la política pública, los programas, etcétera, etcétera, pero Griselda, consensuados. Discúlpame, vos sabés que yo opino exactamente lo mismo, digamos, es muy bueno para la democracia siempre y cuando haya un oficialismo y una oposición responsables de ese equilibrio. Bueno, me faltó decir esa parte, ¿no? Entonces, acá tanto oficialismo como la oposición deben estar a la altura de las circunstancias. Yo lo manifestaba previo a las elecciones que de esto se sale solo con un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas, pero además involucrando a otros sectores, ¿no? A los sectores de la producción, a las organizaciones gremiales, a las organizaciones no gubernamentales. No hay otra manera de salir de acá. Ahora, si el oficialismo se comporta de esta manera, que ni siquiera saludó a quienes habían ganado la elección, y por otra parte la oposición dice que no a todo, previamente, sin saber cuál es la agenda del gobierno, estamos en dificultad. O sea que no están a la altura de las circunstancias, como decías vos que era necesario. Ninguna de las dos partes. No, ninguna de las dos fuerzas. Inclusive, a ver, el oficialismo pierde por 10 puntos, pero la oposición también perdió puntos en esta elección, a pesar de que la ganó contundentemente y perdió puntos porque hubo una salida por derecha. Entonces, a mí me parece que acá, que fue Milei, pero a mí me parece que acá la oposición tiene que fijar de ahora en más cuál es su programa, cuál es su pensamiento, cuál es el rumbo que la oposición tiene, digo desde Cambiemos, porque ojo, perdieron votos y en mano de la derecha, Sí, y tampoco ayudan las primeras declaraciones. Digo, acá hay varios, ¿no? Para estar atendiendo. Digo, lo de Luis Juez, con quién voy a ir a hablar, me voy a sentar con Dylan, cómo voy a ir a hablar con ellos. Me parece que eso tampoco ayuda, ¿no? A la democracia. Para nada. Una vez terminado el acto electoral. Me parece, por eso pedíamos... Mira, Mariano, claro, los liderazgos políticos se construyen de otra manera. Sí, claro. No se construyen con chistes, no se construyen. Es más, se construyen mucho más en las victorias. Con new face como esta, es decir, salir a festejar una derrota. No se construyen de esa manera y a nosotros el mundo nos mira a través de lo que opinan los liderazgos, tanto del oficialismo como de la oposición. Digamos que se construyen, Mariano y Mechi. Los liderazgos se construyen no solamente aceptando la derrota, sino también cuando se obtienen victorias contundentes, digamos. Absolutamente, totalmente de acuerdo, por eso te decía, los liderazgos no se construyen solo con bravuconadas, digamos. Me parece que la seriedad, la humildad, corrernos de la soberbia y la predisposición, no digo al diálogo para salir corriendo atrás de lo que el gobierno... Pero digo, tenés que generar puentes para poder llegar a acuerdos. Yo sé que en el oficialismo, no todo el mundo, pero sí hay mucha gente sensata. En la oposición, no todo el mundo, pero también hay gente sensata. A ver, que se junten los sensatos y las sensatas y puedan lograr los puentes necesarios, porque saben que esta vez, inclusive en las últimas elecciones, la gente lo castigó al gobierno, también Cambiemos perdió votos, y no vaya a ser cosa que dentro de 2 años más estén pidiendo que se vayan todos, ¿no? Y eso es una advertencia que uno lo ve en la calle, digo, porque si no estamos a la altura de la circunstancia, la verdad es que a esta altura, tanto oficialismo como oposición debieran decir, empezamos el lunes una agenda de trabajo conjunto. Y una agenda de la gente, no tan alejada, la agenda de la gente, y tan corrida de la realidad. Ustedes saben que yo soy dirigente política y soy muy crítica, autocrítica también, y demandante al espacio al que pertenezco por esto, por esta cantidad de egos que hay en la dirigencia política, por esta falta de humildad que hay en la dirigencia política y por esto de creerse que se puede todo desde un lugar cuando no podemos salir solos. De acá no se sale solo, obviamente. Ojalá que se entienda de esa manera, Griselda.
¿Quiénes van a pueda estar? ser. Ay, ojalá. ¿Quiénes te parece que van a estar apoyando hoy? ¿Será realmente masiva y grande la convocatoria? Hay mucha movilización y recursos puestos en eso, ¿no? Por supuesto que va a haber militantes que están convencidos de que el trayecto, de que el rumbo del gobierno es el correcto, obviamente que lo tienen. Ahora, hay mucha gente a la cual movilizan, gente que ni siquiera sabe por qué va, pero hay mucho dinero puesto en esta movilización, ¿no? Mucho recurso gastado en cuestiones que no son significativas. Griselda, un placer como siempre. Gracias. Un fuerte abrazo. No, el gusto es mío. Hasta luego. Que Chao. tengan un buen día. Igualmente Hasta para vos. luego. Igualmente.